Estimados estudiantes, buenas tardes. Vamos a dar inicio a lo que es la tutoría de esta semana. La semana correspondiente del 19 al 25 de julio. Esta semana tenemos que trabajar en una tarea que la voy a mostrar así de manera rápida y voy a ceder luego la palabra al licenciado Simeón para continuar con la dinámica de las presentaciones magistrales. Estamos en el tema, la unidad 3, tema 3. Lo que vamos a hacer es un ensayo que vale 4 puntos oro. El ensayo tiene que ver con elaborar un resumen de los diferentes impuestos que se pagan. No, este es la anterior, perdón, esta es la tarea. Unidad 3, tema 3, actividad 4. Redacte un ensayo sobre los impuestos tratados en este tema, dando a conocer los aspectos más relevantes. El ensayo debe de tener una extensión máxima de 2 páginas. Solamente recapitulando, el licenciado Simeón ya nos ha hablado de estos impuestos la semana anterior y la semana previa a la anterior también. Entonces, él va a hacer un repaso de estos impuestos para que puedan tener insumos para realizar este resumen y luego va a entrar en el tema de los impuestos municipales, que es la siguiente tarea. En este tema, él lo va a comenzar el día de hoy abarcando 2 impuestos, una parte introductoria y algunos de los impuestos municipales, y luego la siguiente semana va a completar la presentación. Cuando él complete la presentación, ustedes van a poder hacer esta tarea, pero que es para la siguiente semana. Entonces, cedo la palabra al licenciado Simeón para que pueda comenzar la tutoría. Bienvenido, Lic. Muy buenas tardes, gracias, doctor Pablo. Buenas tardes a todos, sean bienvenidos. Como les explicaba el doctor Pablo, pues voy a hacer un pequeño resumen de nuevo sobre el tema que tratamos la semana anterior y para que ustedes vuelvan a refrescar y comprender estos tipos de impuestos que les están sugiriendo en la actividad o tarea asignada para esta semana. Esto servirá de ayuda para que ustedes reflexionen y logren concluir con esta tarea. Voy a compartir de nuevo la presentación del tema anterior. No sé si logran ver en pantalla la presentación. Sí, Lic, mira. Bienvenida a Gisi, Ayendi, licenciado Ángel, bienvenidos. Gracias, doctor. Bien, bienvenidos a todos. Bueno, voy a hacer un breve repaso sobre el tema que vimos la semana anterior, como les decía, y esto les va a servir para la realización de la tarea que tienen asignada esta semana. Dentro de estos impuestos, pues está el impuesto selectivo al consumo, que es uno de los impuestos, y el otro impuesto son impuestos específicos. Les hablaba anteriormente sobre el objetivo del tema, pues desarrollar el conocimiento sobre el impuesto selectivo al consumo e impuesto específico que se aplican en Honduras. Ahí ya detalla los 2 tipos de impuestos. Son diferentes uno del otro. Y en cuanto a lo que era el impuesto selectivo al consumo, pues fue creado en el decreto 58 del año de 1982 para aliviar la crítica situación de la balanza de pago. O sea, esto necesitaba el Estado generar nuevos ingresos para compensar los gastos en la balanza de pago que tenía el Estado en ese entonces. Y esto vendría a ayudar, con estos nuevos impuestos, vendría a ayudar a obtener el Estado nuevos ingresos para equilibrar esa balanza de pago. Entonces, ese fue uno de los principales motivos por los que fueron creados estos impuestos. Y así, generalmente, casi la mayoría de los impuestos son fuentes de ingreso del Estado para agenciarse de recursos y hacer frente a las necesidades de la población en cuanto a infraestructura, inversión en salud, en educación y en múltiples programas que ustedes ya conocen. Pues así fue creado y aplicado el impuesto selectivo al consumo. Estos impuestos son más que todo aplicados
y reclasificados en productos grabados exentos y otros exentos y otros que no son exentos. En la actualidad se presenta una lista bastante extensa, y que describimos en la presentación. Allí estos productos son describidos por lo que es el sistema arancelario centroamericano, pero que podemos resumirlos de acuerdo a la siguiente manera. Ahí miramos el cuadro, el gráfico, donde cuáles son este tipo de productos que están grabados con este impuesto selectivo al consumo. Peces ornamentales, té de toda clase, aceite de oliva y sus fracciones, mariscos, goma de mascar, esencia de concentrado de café, vinos, bebidas fermentadas, aguardientes, whisky, perfumes, maquillajes y productos de belleza. Y así una múltiple de productos que ustedes los van a encontrar en la presentación que se hizo anteriormente, la semana anterior, y en el archivo que les compartí de la ley de impuesto selectivo al consumo, donde establece todos los productos que están grabados con este tipo de impuesto. Ahí continuaba la lista de productos que están grabados, como lo es toda clase de alfombras, azulejos, productos de cerámica, artículos de higiene y de tocador, joyería de toda clase y bisutería, cajas fuertes, puertas blindadas, cámaras de seguridad, equipo de aire acondicionado, hornos microondas, hasta llegar al punto donde concluye también con los productos como trenes eléctricos, juguetes, vehículos modelos reducidos, igual encendedores de bolsillo, pulverizadores de tocador, y finalmente este impuesto selectivo al consumo es aplicado también a los vehículos que son importados o a los vehículos que son introducidos por empresas que comercializan vehículos, agencias de vehículos precisamente. La tasa del impuesto y su base imponible. En primer lugar, en la importación, la base será el valor CIF, costo, seguro y flete, más el valor del derecho arancelario. Luego, en la producción nacional, el impuesto se cobrará tomando como base el precio de venta en fábrica. Y tercero, el costo de los vehículos de base imponible será únicamente el valor CIF, pero la tasa va desde 10% hasta el 60% dependiendo de su valor. Todo esto ustedes tienen que prestar atención porque son temas principales o tópicos de su actividad en la tarea en la plataforma. Ahí establece la base. La tasa de impuesto selectivo al consumo actual es del 10% para todos los productos seleccionados que les mencionamos anteriormente. Y para los vehículos se graban de acuerdo a su valor y si son nuevos o usados, según se establece en la reforma de la ley efectuada en el año 2010 de la Ley del Fortalecimiento de los Ingresos, Equidad Social y Racionalización del Gasto Público. ¿Quiénes son los responsables del pago del impuesto selectivo al consumo? Pues los productores, en caso de ser los que elaboren productos, y fabricantes nacionales, así como importadores que se dediquen a la comercialización de este tipo de productos sujetos a este gravamen. Ellos son los responsables del pago del impuesto selectivo al consumo. Las obligaciones responsables del impuesto selectivo al consumo son los productores, como les mencioné anteriormente, fabricantes nacionales e importadores responsables de este impuesto estarán obligados a inscribirse en la Dirección Ejecutiva de Ingresos. O sea, de estos productores o fabricantes nacionales o importadores deben de registrarse, tener un registro nacional tributario en
en la DEI, en la Dirección Ejecutiva de Ingresos, hoy Servicio de Administración de Renta. Los productores y fabricantes nacionales quedan obligados a emitir factura o documento equivalente en el cual deben consignar por separado el monto de este impuesto y quedan obligados a presentar una declaración jurada mensual de las ventas efectuadas por el pago dentro de 10 días hábiles al mes a que se corresponda la declaración, o sea, a los 10 días hábiles del mes siguiente deben de hacer la declaración de este impuesto. En las excepciones a este impuesto, pues encontramos la que se interne en el territorio nacional de acuerdo con el régimen de importación temporal, ¿no? O sea, los regímenes de importación temporal están exentos de ese pago. Están exentas también las exportaciones y las mercaderías exentas del impuesto sobre venta. Estos son los exentos de impuesto selectivo al consumo. Y el régimen sancionario de este impuesto son las infracciones a los infractores de la ley del impuesto selectivo al consumo. Se le aplicará la misma sanción establecida por los impuestos sobre venta, y en todo lo no previsto de esta ley se aplicará supletoriamente a la ley del impuesto sobre venta. Ya aquí vamos a pasar del impuesto selectivo al consumo a impuestos específicos. Estos impuestos específicos, como lo dice su nombre, son llamados así, ya que se gravan o se aplican a productos más específicos. Precisamente ya hablamos como lo son los cigarrillos, como lo son las bebidas alcohólicas, los whiskies y este tipo de productos que están establecidos en la lista y en la información que se les compartió. En Honduras se creó este impuesto con el decreto número 106 del 30 de junio de 1955 y se reformó en muchas ocasiones, siendo la última reforma que está vigente en la actualidad la emitida en el decreto 17/2010 de la Ley del Fortalecimiento de los Ingresos, Equidad Social y Racionalización de los Gastos Públicos. Como les decía, el impuesto es específico porque va grabado precisamente a productos seleccionados, como lo son los cigarrillos. En este caso, la base imponible será cada millar o fracción de millar de cigarrillos vendidos o importados, sin tener en cuenta la cantidad de cigarrillos contenidos en cada paquete o de la marca, versión o presentación de venta. El impuesto de los cigarrillos será de 350 lempiras por cada millar, por fracción de millar, de conformidad con la cantidad de cigarrillos vendidos o importados. En este impuesto específico serán ajustados anualmente a partir del 2013 de conformidad con la variación de precios positiva de la tasa del índice de precios del consumidor. Entonces, esta tasa, como dice ahí específicamente, será modificada según el índice de precios al consumidor del año anterior. Esto lo establece el Banco Central de Honduras y se va ajustando cada año sin pasar de un 6% anual. Por eso este es el valor que aparece en el contenido, pero igual este valor tiene una modificación y ahí yo les planteé la actualización de ese valor. Allá les aparecía hasta un 6% y para el 2019 el índice de precio al consumidor, que es el que rige la modificación de este impuesto, estaba en 4.08%. Ahí está en la información, en la presentación que yo les compartí la semana pasada, esta información para que ustedes la verifiquen. Igual está la leyenda ahí sobre la página web donde pueden visitar y verificar estos datos. Voy a retroceder a la diapositiva. En lo que es la presentación y declaración del pago de impuestos a los cigarrillos, el productor nacional de cigarrillos debe presentar una declaración mensual y pagar el impuesto por las ventas efectuadas en el mes y lo hará dentro de los 10 días hábiles del mes siguiente al que se haya incurrido la venta.
Ahí está muy claro. Esto casi se viene repitiendo en varios impuestos que se hacen o se realizan 10 días hábiles después de un mes después de realizada la actividad. Las sanciones que comprenden por ser un producto de mucha venta en el territorio nacional y que fácilmente se ha introducido de contrabando en el país, se ha dictaminado normas y sanciones para evitar tal abuso, como que el producto debe llevar una etiqueta que diga venta autorizada únicamente en Honduras. Si no lleva esa leyenda, esa etiqueta, entonces se entiende que es un producto introducido al país de contrabando y este puede ser decomisado y la persona o el negocio o empresa que se halle en esta situación será sancionada a la falta de pago de impuestos con una multa equivalente a 20 veces el valor del impuesto dejado de percibir por el Estado y aplicará a todas las personas naturales y jurídicas involucradas en el delito. O sea que hay que tener mucho cuidado con estas situaciones y de repente si ustedes van a trabajar para una empresa y el dueño de la empresa quiera hacer algo así, es bastante delicado y eso conllevará muchas sanciones para el dueño. De repente, una recomendación que podrían hacer ustedes es decirle, mire, lo que usted está haciendo puede verse involucrado usted en una sanción por parte del Estado. Entonces, tener esa responsabilidad ante esta situación. Esto ya lo habíamos visto, ya les había comentado. Aquí está la actualización del valor que debe pagar el gravamen por los cigarrillos. Precisamente hablaba de 350 lempiras y actualmente el pago por cada millar de cigarrillos es de 492.04 lempiras sobre la base de cada millar o fracción de millar. Así que ahí tienen ustedes la actualización de cuánto se está pagando actualmente por este tipo de impuesto. También les actualicé lo que es la base imponible del impuesto de producción y consumo en los productos específicos, precisamente en lo que son las bebidas gaseosas, bebidas alcohólicas y otras bebidas preparadas o fermentadas, aplicable a partir de la entrada en vigencia del presente acuerdo. Debe ser la siguiente. Aquí en las bebidas alcohólicas y gaseosas, este es el impuesto específico que se aplica. Ahí ustedes podrán ver los diferentes productos que establece esta lista y el valor que va a pagar por el valor de impuesto específico que se va a pagar por cada uno de estos productos. Por ejemplo, ahí habla de cerveza sin alcohol. Esta se paga 5.792158 lempiras por litro para el año 2020 en adelante. Y así ustedes pueden observar en la gráfica cada uno de estos impuestos que lleva cada producto. Ahí va especificado cada producto que lleva. Está aplicado el impuesto específico de abajo. Al final podemos observar otro ejemplo. Los whiskies, pagan 39.25 lempiras por cada litro en la actualidad. Si ustedes van a actualizar según el producto que hay que calcular o el producto que se le está pidiendo en la tarea asignada y pueden ver los valores, cuánto se debe pagar por ese producto. Este es pues parte del impuesto específico. Ya ahí les había actualizado lo que eran el impuesto específico por bebidas gaseosas, bebidas alcohólicas y otras bebidas preparadas o fermentadas. Entonces ya pudieron ustedes observar cuál era el pago de estos productos. Más ahí, pues creo que ese sería parte del resumen que les puedo dar sobre el tema y recomendarles pues que cualquier duda que la puedan despejar, vuelvan a ver el video de la tutoría que grabó el doctor Pablo de la semana anterior, que ahí está completo toda la explicación del tema. Y en el grupo de WhatsApp pues también se les compartió el contenido de la presentación
más la ley que rige estos tipos de impuestos para que ustedes realicen favorablemente su tarea para esta semana. Creo que ahí concluiría un poco el resumen que les puedo dar sobre ese tema y empezaría pues con el tema que nos trae hoy, de lo que son los impuestos municipales. No sé si logran ver la pantalla, la presentación o no. Todavía no, Link. Ok, creo que no lo he cargado ahorita. Sí. Solamente un aporte. Bien. Este repaso que hizo el licenciado Simeón, más la presentación de la semana pasada, son los insumos para hacer la tarea esta semana, para que lo tengamos claro. La tarea de esta semana se hace con la presentación extensa de la semana pasada y con este repaso que acaba de dar esta media hora. Lo que viene ahora, que es otra media hora más o menos, es la introducción a los impuestos municipales, que es la tarea de la siguiente semana. Y la tutoría de la siguiente semana la vamos a culminar el siguiente lunes, para que quedemos claros en eso y no nos confundamos, ¿ok? Ya se ve, Liga. Ok. Gracias, doctor. Bueno, como les acaba de mencionar el doctor, voy a comenzar a hacer prácticamente una introducción de lo que son los impuestos municipales. El tema es algo extenso y no lo vamos a cubrir todo en esta tutoría, pero la próxima semana lo vamos a concluir para que ustedes tengan más fresco la explicación y logren hacer la tarea asignada para la próxima semana, que va a ser sobre este tema. Bueno, comienzo con lo que es la unidad 4, el régimen tributario municipal. En esta unidad, el tema 1 son los impuestos municipales. El objetivo de este tema es pues conocer los impuestos que toda persona natural o jurídica debe pagarle al gobierno municipal. Cabe aclarar aquí que este es un impuesto o son parte de impuestos que se le pagan a la municipalidad. Todos los impuestos que hemos descrito o hemos visto anteriormente son impuestos que se le pagan al gobierno central, al gobierno de la República. Y estos, de aquí para allá, pues estos impuestos son los que se le van a pagar a la municipalidad, a la municipalidad donde corresponda, el municipio donde se desarrolle la actividad económica de su negocio o empresa. En este caso, pues nosotros estamos en Tela. Estos son pagos que se podrían aplicar en la municipalidad de Tela. Esto dependerá de la ley de municipalidades. Bueno, continuamos. Vamos a hacer una descripción de lo que son los impuestos municipales, siempre recordando que los impuestos son creados exclusivamente por el Congreso Nacional de la República y que nadie más puede crearlos o modificarlos. Es allí donde se crean o donde nacen los impuestos. Vamos a conocer cuáles son estos impuestos establecidos, que la municipalidad tenga los recursos para su sostenibilidad y realizar obras y otras acciones a favor de la comunidad. O sea que estos son los impuestos que se pagan municipalmente para que las municipalidades desarrollen proyectos sociales, obras públicas a favor de la comunidad. Los impuestos municipales son 5 únicamente. Todo lo demás que se paga de impuestos a la municipalidad son tasas y contribuciones, que a fin de tener claro estos conceptos recordaremos lo siguiente. Aquí vamos a dar una definición de lo que es impuesto, de lo que es tasa, de lo que es contribución, para que ustedes se empapen de estos conceptos y definan, tengan entendido que son definidos para los impuestos municipales únicamente 5 tipos de impuestos, que aquí los vamos a ver en el transcurso de esta tutoría y continuaremos en la próxima tutoría de la otra semana. Ahí vamos a concluir con estos impuestos. Bueno, la definición de impuestos son la presentación de dinero, son la prestación en dinero que el Estado, en este caso las municipalidades,
que es parte del Estado, exige a las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, con el objetivo de obtener recursos para el cumplimiento de sus fines, sin estar obligado a una contrapresentación equivalente. O sea, como les explicaba, estos impuestos son los que se le pagan a las municipalidades porque estas de ahí obtienen ingresos para sus obras en cada municipio. Son diferentes a los impuestos que se le pagan al Estado, al gobierno. Las tasas. Tasa es la suma de dinero que el Estado o alguno de los entes descentralizados, en este caso las municipalidades, perciben por la presentación efectiva de un servicio público o una persona determinada, natural o jurídica. Ahí lo especifica, que esta tasa pues es para organizaciones descentralizadas en el caso de las municipalidades. Contribución es la aportación que de conformidad con la ley debe pagarse al Estado o a un ente descentralizado, como lo dice ahí mismo. Descentralizado quiere especificarse precisamente a las municipalidades. Del mismo, por la prestación de servicios de obras públicas de beneficio directo o indirecto, colectivo o de seguridad social. Estos son los proyectos que realizan las municipalidades en cada municipio. Hablábamos anteriormente que estos impuestos municipales son 5. Con el recordatorio anterior, reconoceremos los impuestos municipales que son: primero, el impuesto sobre bienes inmuebles. Seguido, ahí tenemos la presentación de los 5 impuestos, el impuesto personal. Luego tenemos el impuesto sobre industrias, comercio y servicio. Impuesto de extracción de recursos. Y por último tenemos lo que son los impuestos pecuarios. Entonces, cada uno es un impuesto municipal diferente según el rubro. Tienen que tenerlo muy en claro, identificarlos, pero igual no se preocupen que en la presentación vamos identificando cada uno de estos impuestos. Como les decía, con el recordatorio sobre los impuestos municipales, que son específicamente 5, comenzaremos entonces hoy con lo que son los impuestos sobre bienes inmuebles y vamos a detallar sobre qué se trata este tipo de impuestos. Impuestos sobre bienes inmuebles. Este impuesto se paga anualmente en el mes de agosto. Las municipalidades solicitan el pago en el mes de abril para dar a los contribuyentes un descuento del 10% por pago anticipado. Este descuento está autorizado en la Ley de Municipalidades en el artículo número 110, donde se establece que este beneficio solo será aplicable cuando se efectúe el pago en 4 meses de anticipación. Pero se puede pagar hasta el 31 de agosto y no hay multa o recargo alguno por estar dentro de la fecha establecida para el pago de este impuesto. O sea, ahí el contribuyente, si desea obtener o ganar un descuento sobre el pago de este impuesto en la municipalidad, si lo hace, hace la declaración en el mes de abril y si hace el pago, pues va a obtener, si hace el pago inmediato, va a obtener un 10% o dentro de los primeros 4 meses de la declaración. Si llega hasta el mes de agosto para hacer el pago, que es de la fecha máxima, no hay ningún problema, solo que no se le va a aplicar ningún descuento si lo paga en esa fecha. Y no se le va a aplicar multas tampoco, porque esa es la fecha de pago en la que se debe incurrir. La tarifa que se establece la ley es para todas las municipalidades y tiene una palabra clave. Ahí pongan atención, ahí como dice el temario, dice una palabra clave: hasta. Entonces le decía, la declaración se hace en abril y el contribuyente tiene hasta el mes de agosto para hacer los pagos.
que le permite a la corporación municipal establecer su valor en el rango que dice la ley. Los bienes inmuebles pagarán una tarifa de hasta 3.50 por millar aplicada al valor de bienes urbanos y hasta 2.50 por millar sobre el valor de los bienes rurales. Aquí deben de tener en cuenta ustedes la diferenciación entre un bien en un área urbana y un bien en un área rural. Tienen diferentes tasas, como dice ahí. Si es un bien en un área urbana, hasta 3.50 lempiras por cada millar será aplicado. Y un bien en un área rural, hasta 2.50 lempiras por cada millar es el aplicativo para este impuesto sobre bienes inmuebles. La corporación municipal fijará en el plan de arbitrios el impuesto de bienes inmuebles en este rango y podrán aumentarla sin que ese aumento exceda de 50 centavos por cada millar en relación a la tarifa vigente. El impuesto a pagar se calculará de acuerdo a su valor catastral y en su defecto al valor declarado. O sea que la municipalidad no es que a ellos se les va a ocurrir aumentar estos impuestos solo porque a ellos se les ocurra, no, la ley ya les rige y les manda a ellos una ordenanza del rango de aumento que deben establecer. No debe exceder de 50 centavos por cada millar. El valor catastral podrá ser ajustado en los años terminados en 0 y en 5. Siguiendo los criterios siguientes, o sea, cuando van a aumentar ese valor de hasta 50 centavos por cada millar en los pagos de impuestos de bienes inmuebles, esta modificación las municipalidades solo la pueden realizar cuando la terminación de los años son en 0 o en terminación 5. Y los criterios son los siguientes: el uso que se le esté dando a los bienes inmuebles, el valor de mercado. Esos son los criterios que la municipalidad toma en cuenta al momento de hacer un aumento en la tasa de impuesto de bienes inmuebles y a la modificación de estos. También en la ubicación que tenga el bien. Ahí en la ubicación, pues vuelvo a repetir, hablaba sobre bienes inmuebles que están ubicados en áreas urbanas y bienes inmuebles que están ubicados en áreas rurales. Y las mejoras que se le hubieran hecho. También todo eso evalúa la municipalidad. Si estos bienes inmuebles tienen mejoras, pues eso incrementaría su valor de mercado y la tasa se modificaría según el periodo en que esté apta la municipalidad para hacer cambios, en año 0 o en años terminación 5. Continuamos con los impuestos sobre bienes inmuebles. Como todos impuestos, esto también tiene sus excepciones y son las siguientes. A excepción de inmuebles comprendidos en el literal A y B, los interesados en obtener los beneficios de excepción deberán solicitar anualmente y por escrito ante la corporación municipal la excepción por todos y cada uno de los inmuebles de su propiedad. Los propietarios de bienes inmuebles tienen la obligación de presentar declaración jurada en los siguientes casos. Cuando incorporen mejoras a sus bienes inmuebles, previo a permiso de construcción para hacerlas, o sea, cuando alguien va a construir en un bien inmueble o va a hacer mejoras, debe hacer una declaración jurada y solicitarle a la municipalidad los permisos de construcción o los permisos para hacer las mejoras en esos bienes inmuebles. Igual sigue otro de los ítems, dice cuando se transfieran el dominio a cualquier título del mueble de su propiedad. O sea, esto es cuando haya una transferencia o compraventa del bien inmueble. En el caso de un contribuyente, al momento de vender, o un contribuyente al momento de pagar en esa actividad, en esa gestión, pues ahí se establece una declaración jurada sobre esa actividad, sobre la compraventa.
Y en la adquisición de bienes inmuebles por herencia o donación, cuando alguien otorga o transfiere por herencia o donación a otra persona, pues ahí debe hacerse una declaración jurada y todo eso va registrado en la municipalidad para modificar sus valores de mercado o, como decía en la presentación anterior, el uso que se le esté dando a este bien o el valor de mercado, como les decía. Entonces, todas estas situaciones deben ser registradas y declaradas ante la municipalidad. Estas declaraciones deben presentarse dentro de los 30 días siguientes de haber finalizado las mejoras o de haberse transferido el bien. De no cumplir con esta obligación que ha sido establecida en el artículo 86 del reglamento de las municipalidades, se sancionará con lo establecido en el mismo reglamento, en el artículo 159, de la siguiente forma. Aquí son las sanciones por no presentar estas declaraciones juradas y por no registrarlas. 1. Cuando no se presente este tipo de declaraciones juradas, se sancionará con una multa de 10% de impuesto a pagar por el primer mes y 1% mensual a partir del segundo mes. Número 2. En cuanto a la falta de pago de impuestos o pagos extemporáneos, el reglamento establece en el artículo 87 que se le aplicará un recargo de 2% mensual, y en el artículo 161 el mismo reglamento agrega un 1% de interés. En tal caso, pagará un 3% mensual sobre la cantidad de impuesto adeudado. Ahí podemos ir viendo ya cómo este reglamento de impuestos municipales va regulando lo que son las sanciones por el no pago o por la no declaración de estas actividades. Creo que ahí voy a detenerme con el tema, con la presentación, para que podamos ir conociendo los demás impuestos que nos quedarán pendientes y ustedes tengan más presente en el momento de realizar su tarea, su actividad en la plataforma. Entonces, vamos a dejarlo por ahí, doctor y compañeros, alumnos, para que podamos discutir sobre el tema la próxima semana. Está bien, Lick. ¿Tienen alguna consulta? Isis, Iris, perdón. Sí, doctor. ¿Tienen alguna consulta? No, doctor, yo tengo una consulta. Bueno, una duda. Díganos. Sobre los impuestos municipales de los bienes inmuebles, cuando se aplica la amnistía, Lic Simeón, ¿cómo es? Sí. No. Mire, la amnistía no significa que el contribuyente no va a pagar. La amnistía solamente es que exonera al contribuyente del pago de las multas o recargos que haya tenido por el hecho de no declarar o el hecho de no haber pagado en años anteriores. Ese es el trato de las amnistías. Ah, ok, perfecto, entiendo. O sea, quiere decir que si yo no pago por 5 años, lo que hace la amnistía es que me reduce el pago de las multas que se ha venido adquiriendo durante esos años. Es correcto, así es. Así es. Gracias. Chicos, solamente un apunte final para ya concluir. Sé que no toca esta semana, pero por favor quiero que lo vean, el calendario de tareas. Lo estoy proyectando, me avisan si lo pueden ver, por favor. Sí, ya se observa, doctor. Ok, chicos, en estas últimas 3 tareas, a partir de la siguiente semana, se prueban, aquí está condensada la aprobación de las clases. Son 3 tareas y las 3 suman 65 puntos oro. O sea que si tienen tareas anteriores que no han presentado, pero han hecho tareas, estas tareas no las pueden dejar de presentar, porque valen la mayoría de puntos de la clase. El 65% de puntos de la clase está aquí. Entonces,
por favor, tengan presente estas tareas y háganlas, porque de no presentar alguna de ellas estarían poniendo en riesgo la aprobación de su clase. Entonces, se los comento para que lo tengan presente. Son 65 puntos oro en 3 tareas. Así que, por favor, tenerlo en cuenta. No es esta semana, es a partir de la siguiente. Entonces, vamos a concluir aquí la tutoría. Gracias, licenciado Simeón, por su presentación magistral. Y gracias a todos los asistentes. Vamos a subir la tutoría al canal de YouTube y la vamos a compartir en el grupo de WhatsApp de la clase. Saludos y buenas noches. Un comentario más Saludos, buenas noches. sobre la clase. Díganos. Miren, le agradezco a la alumna Isis, muy buena observación con lo que son las amnistías y vea que ese es un caso que está actualmente en práctica por las situaciones que se han dado en el país con lo que son con lo que fue la situación de los huracanes y de la pandemia. Entonces, el gobierno y las municipalidades han extendido plazos de amnistía. Y esto ha venido más que todo a favorecer a los contribuyentes o a los que están obligados al pago de este tipo de impuestos a tener un alivio para el pago de sus impuestos retrasados y aprovechar pues de no pagar multas y sanciones o recargos por estos impuestos que han dejado de pagar. La felicito y muy bien que tiene en cuenta esta situación. El tema lo continuaremos la próxima semana porque es bastante extenso y deben de quedar ustedes claros con los tipos de impuestos municipales para que logren desarrollar a bien su tarea, ya que son temas que conllevan, como observaron ahorita con lo que les explicó el doctor Pablo, que conllevan una valor puntuación en sus tareas y deben de aprovechar para que logren culminar con éxito su clase. Igual quiero avisarles de que les voy a compartir un link en el grupo de WhatsApp sobre un webinar que va a impartir el Servicio de Administración de Rentas sobre lo que son economías del sector social en el país. Un tema muy importante, le comentaba yo al doctor que este sector es un tema que no está incluido en las universidades o en el área de administración tributaria, pero que sí es de mucha importancia, ya que el sector social de la economía es otra parte de la economía donde se rigen, por ejemplo, las cooperativas, donde se rigen las empresas de servicios múltiples, las cajas rurales y otro tipo de empresas que la mayoría pues no conocen porque generalmente en el pensum académico lo que más se inclina es al sector privado, perdón, al sector mercantil, ya sea comerciante individual o empresas de sociedad anónima o de las que ustedes ya reconocen como las de comandita, de sociedad de responsabilidad limitada y otras. Entonces, es un tema bastante importante. De repente alguien pueda ser parte, no del sector empresarial, mercantil, sino que del sector social de la economía y igual puede funcionar económicamente en el país. Y estos también conllevan a pagos y efectuar declaraciones al igual que la empresa privada. Entonces, es un tema muy importante. Si alguien de ustedes tiene la oportunidad de entrar y registrarse a este webinar, pues me alegraría mucho que lo conozcan. Es todo. Esa es la sugerencia que les iba a dar nada más. Gracias. Gracias, Lee. Gracias a todos. Buenas noches y feliz inicio de semana. Feliz noche.